un CP que sea el de el cambio, digamos, el de con No, delta. serían 4 CPs los que vas a calcular. Uno de tolueno líquido a 150, uno de tolueno líquido a 35, después uno de tolueno vapor a 150 y uno de tolueno vapor a 35. Ya después solamente vas a encontrar 2 delta H, una para el líquido y una para el vapor. Ok. Sí fue lo que me preguntaste, ¿no? De cómo Sí. calcular. Sí, gracias. Ahí solamente para confirmar, ahí sería ya con las integrales, ¿verdad, profesor? Ajá, y checan si lo que calcularon arriba les sirve para algo. Pero si no, directamente con las integrales. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos el CP de una mezcla? Simplemente necesitamos tomar en cuenta cuál es la composición. Por ejemplo, vamos a calcular el CP de una mezcla gaseosa que contiene 50% de nitrógeno, 25% de oxígeno y 25% de dióxido de nitrógeno. Ay, profe, ¿lo puede repetir, por favor? Esa es la composición. A 30 grados centígrados. Muy bien, para poder calcular el CP, lo único que vamos a hacer es esto. El CP de la mezcla va a ser igual a la composición del primer componente por las constantes que multiplican al CP. Más 0.25 por las constantes del CP del oxígeno, más 0.25 por el CP del dióxido de nitrógeno. Así que buscamos en tablas nitrógeno. Aquí está, nitrógeno. La primera constante es 29. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar 0.5 por 29 por 10 a la menos 3, que multiplica a la temperatura. 30. Más 0.2199 por 10 a la menos 5 por 30 más 0.5723 por 10 a la menos 8 por 30 más, bueno, es menos 2.871 por 10 a la menos 12 por 30. Todo esto más 0.25 y necesitamos las constantes del oxígeno. Oxígeno 29.10 por 10 a la menos 3 por 30 más 1.158 por 10 a la menos 5 por 30 más menos 0.6076 por 10 a la menos 8 por 30 más
1.311 por 10 a la menos 12 por 30. Todo eso más 0.25 por las constantes del dióxido de nitrógeno. Dióxido de nitrógeno. Profe, ¿ahí no se van a elevar las temperaturas? ¿Cómo? Ajá, así como la fórmula que viene marcada en las tablas de... Ah, ya sé a lo que te refieres. Este, ¿no? Ajá. 2, 3, sí. Y el primer, digamos El que primero A, no lo lleva, tienes razón. Ah, sí, ¿no? Sí, sí. tienes razón. Ok, sí. Para el dióxido de nitrógeno, tenemos 36.07 por 10 a la menos 3 más 3.97 por 10 a la menos 5 que multiplica 30 menos 2.88 por 10 a la menos 8 por 30 al cuadrado más 7.87 por 30 al cubo. ¿Cuánto valdría mi CP de mezcla? ¿Cuánto da? ¿Cero punto qué? Aún estamos haciendo.
¿Cuánto da? A mí me dio .0311. Está bien, yo tengo 0.032. Está bien, a ver. Kilojoule sobre mol. Cuando trabajan con CP, las unidades son grados centígrados o Kelvin. Si están calculando delta H, solamente trabajamos con kilojoule sobre mol. A mí solamente me cambió el 11 por el 12, profe. ¿El qué? Que bueno, yo le hice y nada más me cambiaron los decimales. En vez de 11 me salió 12. Ok, está bien, no hay problema. Mientras de esta parte no hay problema. Profe, ¿Alguna pregunta de cómo calcular CPs de mezcla? ¿y si nos dan composición, masa o molar, es lo mismo? Sí, si tienes tus fracciones, sí. ¿Cómo se puede ocupar las que sea? Siempre y cuando te esté indicando la composición. Si, por ejemplo, te da un flujo en volumen y te dice que la composición es masa, tendrías que hacer primero la conversión para dejar todo en función de masa. Ahora, lo más común, porque es lo que me está dando las unidades, tengo mol. Estas fracciones son molares. Pueden usarlo a partir de volúmenes y de masa, pero tienen que hacer la conversión. ¿Está claro? Las unidades que me está dando son de kilojoule sobre mol grado centígrado. Entonces, si estas composiciones me las están dando en masa, por ejemplo en kilogramo, yo no las puedo trabajar. Necesito hacer la conversión de kilogramos a moles para poder utilizar esta fórmula. O tengo la opción de hacerlo de otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Trabajar esto como una suma de mezclas. Trabajo todo el de la mezcla, calculo el delta H de un componente y después lo multiplico por la masa. La masa la necesito convertir a moles. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero tengan en cuenta eso. Si estoy trabajando con unidades de mol, es porque las fracciones son mol. Sí puedo trabajar a partir de datos de volumen y sí puedo trabajar con datos de masa, pero tengo que hacer conversiones. No puedo aplicar directamente con volumen ni directamente con masa. ¿Está claro? Sí. Ok. Profe, disculpe, se trabó un poco cuando estaba explicando la otra forma en la que se puede sacar. ¿Podría repetirlo, por favor? La voy a hacer más adelante. Gracias, profe. Profe, Ok, dime. en la clase pasada había dejado un ejercicio, pero la verdad a mí me quedaron un poco de dudas. Nos había dicho de que era calcular el calor requerido para calentar 500 mol sobre día de acetileno de 500 grados centígrados a 800 grados centígrados. Pero yo tengo la duda de que, bueno, nos dijo que se iba a utilizar la del flujo molar por delta H, pero el flujo molar lo tenemos que convertir o lo No. dejamos así. No, de hecho, ahorita, terminando este ejercicio que les voy a dictar, vamos a hacer lo del cálculo de calor con ese ejercicio. Pero antes de avanzar, porque necesito que sepan a calcular CPs de mezcla. Ahorita resuelvo el que te dije, el que tú dices. Gracias. ¿Alguna pregunta de cómo se va a calcular el CP de mezcla? Dense cuenta, solamente estoy multiplicando la fracción y sustituyo la temperatura. Todos los demás datos son iguales. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Profesor. Ejercicio número 4 del problemario. Calcula el CP de mezcla de, inciso A, una composición molar de 25% de cloruro de hidrógeno. ¿Podría repetir, por favor, profe? 25% de cloruro de hidrógeno
25% de cianuro de hidrógeno, 25% de etano y 25% de helio. Cianuro de hidrógeno, ¿verdad, profe? Sí, el último es hidrógeno, es etano y helio, a 28 grados centígrados. Inciso B. La temperatura para todos va a ser el mismo. Inciso B. 25% de cloruro de hidrógeno, 12.5 de cianuro de hidrógeno, 12.5 de etano y 50% de helio. 25% de cloruro de hidrógeno. ¿Podría repetir la 25, composición? 12.5, 12.5 y 50. Inciso C. Solo les voy a dar las composiciones, el orden es igual. 12.5, 12.5, 25 y 50. La temperatura dijo que era la misma, ¿verdad? Sí, para todos es de 28 grados centígrados. Inciso D. 50, 25, 12.5 y 12.5. Inciso E. Señala qué cambios observas y explica por qué sucede. Profe, disculpe. Dime. Antes de que borre, ¿puedo ver cuánto le dio de resultado y sus unidades para saber si lo que a mí me dio está bien? 0.0311 kilojoules sobre mol grado centígrado. Gracias. Voy a retomar el ejercicio que quedó pendiente porque vamos a seguir haciendo cálculos con eso. El ejercicio que quedó pendiente fue de calcular la cantidad de calor que se requiere para calentar una corriente de acetileno. ¿Qué condiciones tenemos para el acetileno? Tenemos un flujo de 500 mol sobre día. ¿Qué más? Y de temperatura de 500 a 800. De 500 a 800. En este caso, para calcular el calor, lo que necesitamos es el flujo molar y el delta H específico. Tenemos el flujo molar, que son 500 mol sobre día. Solamente nos falta calcular el delta H. ¿Cómo vamos a calcular el delta H? Con la integral. Vamos a integrar, bueno. Las constantes de el acetileno desde 500 a 800. Disculpe, al examen tenemos que poner la central, solamente la operación. No te entendí, se cortó. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Que si
en el problemario como en el examen tenemos que poner señaladas así las integrales con que pongamos la operación. No, me tienen que mostrar o sea, aunque no integren, por lo menos cuál es la ecuación que están integrando. Gracias. Entonces, necesitamos las constantes de integración del acetileno. Aquí está, la primera es 42.43 por 10 a la menos 3 por la temperatura de 800 menos 500. Más 6.053 por 10 a la menos 5, 800 menos 500, ambos al cuadrado y esto sobre 2. Menos 5.03, 33, entre 3 por 10 a la menos 8, que multiplica 800 al cubo, menos 500 al cubo. Más 18.20. Por 10 a la menos 12 entre 4, de 800 a la cuarta menos 500 a la cuarta. ¿Cuánto valdría mi delta H específica? 19.62. 19.610. Sí. ¿62 o 610? Yo lo tengo como 61.9. Ajá. Pero es 19, ¿no? Ajá, 619. No, bueno, a mí me da 19.62. Ajá, 19. Sí. Sí, está bien, 19.62. Entonces, esto es el delta H específico de mi mezcla. ¿Cuál es la energía que estoy ocupando para poder elevar su temperatura? Si yo quiero calcular el calor, lo único que voy a hacer es multiplicar. El calor es igual al flujo molar, 500 mol por día, por el delta H específico, 19.62 kilojoule sobre mol. Mol con mol se elimina y me puede dar la cantidad de calor que yo estoy ocupando para poder calentar ese flujo. ¿Cuánto calor necesito? 9.809.54. ¿Punto qué? 54. 54 kilojoule por día. Y esta es la energía que necesito para poder calentar un flujo de 500 mol desde 500 hasta 800 grados centígrados. ¿Alguna pregunta? No, profe. Porque en el tema 3, ¿qué es lo que tenemos que aprender en el tema 3? Cómo calcular balances de materia y energía sin reacción, es decir, en una sola fase y con cambio de fase. ¿Cuándo ocurre un cambio de fase? Cuando se transfiere el calor latente. Eso todavía no lo hemos visto. Pero en estos casos estamos haciendo un cambio de energía en una sola fase. Estamos trabajando en vapor, simplemente estamos aumentando la temperatura de vapor. Ahora, este flujo directamente lo ocupamos para tenerlo en calor. Cuando hacemos un balance de materia, ustedes ya tienen los flujos de cada una de las corrientes. Una vez que ya conocen los flujos, lo único que tienen que hacer es multiplicar por el delta H y con eso pueden calcular cuál es el calor que necesitan. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de ese tipo. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Dudas? No, profe. No, Inge. Siguiente ejercicio. Calcula el calor involucrado
Para calentar acetileno, desde fase líquida a menos 81.5 grados centígrados y una atmósfera,